Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro club de lectura. Y hoy tenemos con nosotros a Yolanda Mármol y su libro El viaje del que nadie te habló, tu ser. Muchas gracias, Yolanda, por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por el libro, por supuesto. Bienvenida. Hola Mari Carmen, hola a todos. Muchas gracias a ti por brindarme la oportunidad de estar en la entrevista, en este pequeño rincón. Y nada, lo dicho, que encantada de estar aquí. Y bueno, creía que no se iba a dar la entrevista por cosas ajenas a nosotras, pero bueno, ya estamos aquí. Ya está, pasado un mes, pero al final Ya está. hemos podido cuadrar, así que perfecto. Bueno, antes de nada, yo siempre quiero que os presentéis, ¿vale? ¿Quién es Yolanda y a qué te dedicas? Vale. Pues a ver, no me gusta definirme a mí misma, pero bueno, soy Yolanda y bueno, me dedico, soy de formación administrativa, pero ahora me dedico al marketing de contenidos y a la divulgación de bienestar y crecimiento personal. Bien vía por artículos, bien míos o de otras empresas, como post patrocinados y como vocación la escritura. Evidentemente, la mayor parte de mi tiempo libre la dedico a leer muchísimo, muchísimo más que a escribir, pero bueno, evidentemente a escribir también. Ujú. Y esa pasión por la lectura y por la escritura en concreto, ¿qué te ha venido, qué te viene desde pequeñita o fue ya por algún motivo en concreto? Pues en mi caso no fue ya cara a la adolescencia, que bueno, yo dormía, compartíamos habitación con mi hermana. Y yo veía que empezaba a leer y a leer. Yo digo, ¿qué le sacas a leer? Qué aburrimiento. Porque claro, yo me acordé que lo primero que me hicieron leer en el colegio fue el Quijote. Pues bueno, podéis imaginar a esas edades, no sé qué edad tenía, si tenía 12 no me acuerdo. A esas edades, pues esos libros se te hacen eternos y no me lo pude terminar. O sea, me acuerdo que me escaqué, no hice argumento, ni hice nada. Y yo dije, qué aburrimiento, qué le ves a eso. Y ya mi padre compró una colección de los cinco. No sé si os acordáis de los libros de los cinco, los siete. Y empecé a Mm. leer y me enganché a la lectura de los cinco. Y empecé a leer y digo, ostras, digo, pues es divertido. Y ahí empezó mi pasión por la lectura, sobre los 13 años aproximadamente, no fue antes. Y a raíz de entonces, pues me aficioné un poquito a llevar un diario de lo que me iba pasando en el colegio, de lo que iba viviendo. Lo dejé un poquito apartado y ya empecé un diario, pero más a nivel como apuntando lo que me iba pasando para gestionarlo mejor, mis miedos, mis cosas que me pasaban de niña. Y bueno, pues ahí nació mi pasión por la escritura desde los 13 aproximadamente hasta hoy. Ujú. Y no has dejado de escribir, has No. estado siempre escribiendo, pues eso, diarios y un poco Iba de todo. acumulando libretas, libretas, libretas y ya dije, voy a condensar todo esto que yo he vivido, cómo lo he procesado y lo voy a lanzar en un libro resumido para que, bueno, aunque pueda ayudar a una persona, yo me daba por satisfecha. Ujú. Pues perfecto, muy bien, muy bien. Pues ya adentrándonos en el libro, yo siempre me fijo, bueno, cuando compras un libro o miras un libro en el título, ¿no? ¿Por qué elegiste este título? El viaje del que nadie te habló, tu ser. Pues este es el segundo libro y digamos que es la continuación del primero, de Un nuevo amanecer es posible. Y me costó, Dios y ayuda, porque lo puse al final del libro el título. Mi costumbre suele ser al principio y no sabía qué título ponerlo. Lo que tenía claro que tenía que ser un nombre muy espiritual, porque bueno, era como una introspección y más meterme de lleno en el camino espiritual, de la evolución, de la continuación, como os comentaba, del Un nuevo amanecer es posible. Y dije, yo sabía que tenía que ver algo con la palabra ser. Y dije, pues nada, como es un viaje largo y arduo, el conocerse a uno mismo, incluso nos morimos y nos morimos aprendiendo y no nos conocemos al 100% nunca, pues dije, el viaje del que nadie te habló, del que nadie te habló porque es verdad, porque son temas que no hablamos en el día a día, porque nos tacharían de locos, de qué hablan, ¿no? Qué friki, etcétera. Y dije, pues nada, el viaje, que es un viaje interminable, como os comentaba, es un largo, arduo, complicado, que muchas veces dan ganas de dejarlo de lado y decir, bueno, me voy a lo práctico, ¿no? Al día a día y ya está. Y bueno, pues por eso fue el título, que me estoy enrollando demasiado. El viaje del que nadie te habló, porque es verdad, no nos hablan, no nos educan en emociones, no nos educan en muchas cosas que son muy importantes para gestionar muchas frustraciones y muchas cosas en nuestro día a día. Ujú.
Pues la verdad que sí, es verdad que no solemos hablar de estos temas, nos da como miedo el hacer esa introspección, pero tú con tu libro intentas que los lectores pues hagan esa introspección. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Sin hacer mucho spoiler, y sí que es verdad que Exacto. vamos a ir comentando algunas cositas. Pero, ¿qué nos va, o sea, qué se puede esperar el lector cuando abra tu libro? Pues eso, como bien dices, para no hacer spoiler, pues bueno, lo voy a resumir un poquito, aunque el título ya dice mucho de sí por sí mismo, pero bueno, nos vamos a encontrar pues sobre todo un viaje de introspección, de reflexión, mucha reflexión, el cuestionarnos muchas cosas que damos por hechas desde que éramos niños, porque bueno, nos han educado así, la sociedad nos educa así, para bueno, tienes que seguir un camino establecido socialmente y bueno, si te sales ahí, pues y si te sales del rebaño, pues bueno, pues puedes tener tus problemillas, ¿no? Y bueno, nos encontramos, pues eso, el cuestionarnos las cosas un poquito más, bueno, para no dejarnos llevar por la vorágine de lo que nos dicen, porque muchas veces nos creemos todo lo que nos dicen desde niños y los convertimos en creencias que muchas de ellas son erróneas. También nos encontraremos el tema de los miedos y las dependencias. No quiero decir mucho más porque voy a hacer spoiler, estoy haciendo spoiler. El miedo y las dependencias, porque va todo muy entrelazado un capítulo con otro. Muchas veces por el querer que nos acepten en el grupo, para no desentonar, para no ser diferente o rarito, pues solemos apegarnos a grupos, a creencias y generamos dependencias emocionales, bien a nivel desde amistad, hasta pareja, desde la familia incluso, puedes generar dependencias que no te dejan crecer ni evolucionar como ser humano, incluso siendo adulto. Y bueno, también hablaré un poquito más de mí sin entrar a fondo porque en mis temas personales suelo ser muy discreta, pero bueno, también hablaremos del tema de la enfermedad. Bueno, yo tengo diversas patologías crónicas que no vienen al caso y bueno, en una instancia en el hospital, pues aprendí mucho de una persona que le quedaba poquito de vida. Y a mí me gusta aprender de personas que superan a sí mismas y me enseñó pues también el poder de la mente hacia el físico, ¿no? Porque muchas veces también se habla mucho de lo psíquico, pero no se habla también del poder de la mente hacia el cuerpo físico. Y aprendí mucho de esta mujer, que por eso digo en la introducción, héroes anónimos que he conocido. Y bueno, digamos que nos vamos a encontrar eso, también podemos encontrar mucho, porque otra cosita que me gusta escribir es la poesía y también habrá retazos de poesía en el libro. Y bueno, y también pues eso, finalizo, digamos que puntualizo mucho sobre la mente, porque creo muchísimo y siempre digo que no hablaré de algo que no he experimentado, mi propia persona. A raíz de esta mujer que tuve en el hospital, aprendí muchísimo sobre la mente, sobre la visualización, sobre las afirmaciones positivas, también a través de libros de Louise Hay, y lo he ido implementando y aplicando en mi vida y sé que funcionan. Es un trabajo lento, arduo, pero poquito a poquito, si eres constante y llevas una disciplina, sí que funciona. No es palabras vacías ni eso que dicen, porque mi libro no lo considero autoayuda, pero a veces pues estos temas de afirmaciones y demás se consideran autoayuda. Y sí que funciona, no es una mentira ni nada del otro mundo, ¿sabes? Sí que funciona. Si se aplica correctamente y de manera disciplinada, funciona. Lo que Mm. pasa que muchas veces pues es trabajoso y te puedes dar por vencido muchas veces. De hecho, yo muchas veces digo al carajo, pero lo vuelvo a retomar porque un aspecto mío es ese, que soy muy disciplinada, no me gusta darme por vencida. Si caigo, me vuelvo a levantar. Llega un momento que ya no me importa lo que digan la gente, cuando me han dicho tal vez, no puedes, no vas a lograrlo. He sido muy cabezona en eso. Y bueno, pues indudablemente es que creo en el poder de la mente, que es inmenso. Y de hecho es que no he descubierto nada. No sé quién dijo, un científico, que no utilizábamos ni un 5% de nuestra mente. Y es así, es Ujú. así. Efectivamente, sí, sí, y a ver, nuestra mente es muy poderosa, hablaremos a lo largo de la entrevista, pero sí que es verdad que también, pues eso, todo lo que nos decimos a nosotros a través de nuestros pensamientos nos van a influir muchísimo.
nos estás hablando de muchos aspectos que, claro, nos has dicho que es un libro de reflexión. Efectivamente, este libro hay que leerlo, pues eso, no como el Quijote, sino con el hecho de reflexionar sobre cada capítulo, ¿vale? O incluso sobre frases concretas para empezar a conocer, ¿no? A conocer nuestro ser, a conocernos un poquito más. ¿Cómo nos recomiendas, ¿vale? Que leamos el libro para que sea realmente una experiencia transformadora y no una simple lectura que diga, ay, sí, sí, muy bonito, pero ya está, ¿vale? Bueno, antes que nada, supongo que habrá dos tipos de lectores, ¿no? El que, digamos, ya le gustan estos temas y luego habrá otro tipo de lector que lo leerá un poquito más por curiosidad y tal vez pues igual lo deje a un lado y no lo termine siquiera. Pero lo primero que diría que lo leyera sin prejuicios, sin, bueno, con la mente abierta, ¿no? Vale, a ver qué me voy a encontrar y no dando nada por hecho. Y bueno, dejando, sobre todo también leerlo muy tranquilamente. Incluso invito, no sé si lo dije en el primero o en este, que no hay que llevar un orden establecido los capítulos. Si no te apetece, vale, empezar por el final, pues empieza por el final, no hay ningún problema. Pero sobre todo, a pesar de ser libros finitos, creo que hay mucha información, mucho conocimiento y es para leerlo pausadamente, reteniendo, subrayando, anotando. Y lo que digo, pues con la mente sobre todo muy abierta, sin expectativas, tampoco lo escribo para, porque no creo en gurús, ni en guías, ni en maestros espirituales. Pienso que la espiritualidad se puede encontrar de muy diversas maneras y gratuitas, la mayoría de ellas. Que lo lean sin, a ver, ¿cómo te diría yo? Sin creerse lo que le estoy diciendo. Yo no lo he escrito para que se lo crean al 100%. Yo no soy maestra de nada, soy aprendiz de la vida y seguiré aprendiendo hasta el día de mi muerte. Entonces, que no se crean lo que digo, que lo pongan en práctica y bueno, que por ellos mismos pues descubran si funciona para ellos o no funciona, porque a veces lo que le funciona a otra persona no me funciona a mí, o lo que te funciona a mí no te funciona a ti, y sucesivamente. Entonces, pues nada, que lo practiquen sin emitir juicios, bueno, por curiosidad, que tengan abierta la curiosidad, esa curiosidad innata en los niños, que también nombro, y nada, que lo practiquen y que descubran por ellos mismos, no, que no se dejen llevar, uy, como lo ha escrito Yolanda Mármol, a ver si lleva verdad, o como lo ha escrito Yolanda Mármol, pues no es verdad, o sin juicios, ¿vale? Que lo descubran por ellos mismos y que no se cuestionen nada, que de hecho por eso es el primer capítulo, si no me equivoco, del libro. Efectivamente, sí, sí, me chocó, ¿no? El hecho de Sí, sí. cuestionarte lo que te dicen, ¿no? Sí, Entonces porque dices, soy escritora de estructurar, no soy de brújula. Yo si no me estructuro, me vado, no. Entonces lo tengo todo, más o menos ya me sé el orden de los capítulos de pe a pa, pero bueno, por eso, sí, sí, porque en este primer capítulo es verdad que muchas veces, a veces leemos porque, ah, sí, lo dice fulanito, ya me lo tengo que creer, pero exacto, tú ya empiezas, ¿no? Diciendo, cuestionate lo que te dicen, ¿no? Entonces, lees de otra manera, porque claro. es verdad que puedes estar de acuerdo con lo que lees, ¿vale? O con lo que te han dicho, pero puede ser que no, pero eso es porque has reflexionado y has creado tus propios argumentos, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué consideras que es tan importante, ¿no? El que te cuestiones todo lo que te dicen? Pues el cuestionarse las cosas creo que es muy importante por eso, para no dejarnos llevar por opiniones ajenas, que tengas también tu propia autonomía, tu propio pensamiento crítico y no dejarte llevar por, yo qué sé, por ponerte un ejemplo ahora que está muy de moda los bulos, pues es que la gente, Mm. ya no nos cuestionamos si es verdad, no es verdad, y bueno, se puede hacer muchísimo daño desde la ignorancia muchas veces. Quiero creer más que desde la maldad, que también la hay, evidentemente. Entonces, el cuestionarnos también nos ayudará a, digamos, a poner en duda, en tela de juicio, esas creencias erróneas que mencionaba anteriormente, ¿no? De a ver si esto que me han dicho de pequeño, por ejemplo, de pequeño te pueden haber dicho, uy, tú no sirves para estudiar porque no llegas al coeficiente, yo qué sé, es lo que me dijeron a mí. Tú imagínate, te crees eso siendo niño, pues claro, te marca, no te lo cuestionas. Y de adultos ya vas adquiriendo madurez y bueno, también más inteligencia emocional se supone, pero
mucha gente es mayor, pero no es madura, como suelo decir. Claro, no se cuestiona muchas cosas. Entonces vamos todos, digamos, como borreguitos, ¿no? Por ahí sin cuestionarnos nada. Y ya no por a nivel social, me refiero a nivel individual como persona. Porque si nos creemos todo, yo creo que nos vamos a mantener de manera ahí muy monótona, muy rutinaria, no vamos a salir de nuestra zona de confort. Y, por ejemplo, si yo me hubiera creído todo lo que me dijeron de pequeña, yo no hubiera escrito 4 o 5 libros, no sé los que llevo. Ni me había abierto blog, ni me hubiera puesto a estudiar con 30 y pico años, bueno, porque me lo hubiera creído a pie juntillas, pero claro, me lo empecé a cuestionar, pues si no te miento, sería sobre los 31 o 32 años. Es muy tarde, es muy tarde. Yo me pasé toda mi juventud dando tumbos para aquí y para allá. Lo cuento en el libro, con dependencias emocionales, porque no tenía autoestima, porque no era consciente de mi valía. Y gracias a muchos mentores, gente que me he ido encontrando, que también me han ayudado, evidentemente, aparte de mi trabajo interior a decir que no, que no me creyera, lo que es un test puntual que puede variar y que hay muchas inteligencias. A lo mejor en la matemática eres pésimo, pero tienes una creatividad y un don de comunicación brutal. Entonces, esas personas, pues te ayudan a ver tus puntos fuertes y tus puntos débiles y trabajar esos puntos débiles, que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles y Ujú. creer más en nosotros mismos. Entonces, a cuestionarnos, el resumen es también, pues eso, trabajarnos y transformar esas creencias erróneas para que seamos más, podamos crecer más a nivel personal, que es de lo que se trata este libro, y a conocernos más a Ujú. nosotros mismos y a ser más auténticos y mostrarnos como somos, vulnerables y con nuestros defectos y virtudes, y no pasa nada. Vale, sí, sí, Y, sí. Y a y nada, ver, sí, efectivamente, ¿no? Y con nuestros miedos, ¿no? Porque, a ver, al final todos tenemos miedos, aunque parezca que no, que veas a gente como muy segura. Y entonces, claro, cuando tú tienes miedos, piensas, ah, uf, qué débil soy, y ya te empiezas a creer, ¿no? Todos. autosabotear, nos autosaboteamos mucho a nosotros mismos. Y claro, la mente tiende a pensar más en lo negativo que en lo positivo. Entonces tenemos que adiestrarla y ser conscientes, por eso a mí me gustaba siempre anotarlo todo. Y bueno, una de mis primeros ejercicios cuando fui a terapia psicológica, empecé a los 25 por ahí, lo primero que me dijeron es eso, cada vez que te venga un pensamiento negativo, lo anotas y lo transformas en otro positivo. Y ese es uno de los ejercicios que fui implementando en mis diarios. Y es verdad, es que no nos damos cuenta, pero estamos rumiando todo el día. Y si los cazáramos al vuelo, es que tendemos a pensar en negativo el 90 y... Lo que pasa es que hay gente que los cazas y se trabaja, los cazas y los conviertes y cambias el chip o te dejas arrastrar por eso y es brutal. Al final del día lo que puede agotar. Incluso, y no dar nada, por supuesto. O sea, si tienes un problema con una persona, hablarlo, porque podemos pensar cosas que son erróneas, porque las estamos proyectando bajo nuestro filtro de cómo nos sentimos ese día. Y a lo mejor por eso el WhatsApp genera muchos malos entendidos, las redes, porque no vemos el lenguaje no verbal, no vemos el tono, no vemos muchas cosas que se nos escapan en las cosas escritas o en audio incluso. Ujú. Efectivamente, sí, sí. Sí, porque, a ver, claro, ese miedo, bueno, nos puede llegar a paralizar. Ya nos estás comentando, ¿no? Alguna pauta para que podamos ir cambiando, ¿no? Esos pensamientos negativos y esos miedos para, a ver, para mejorar, ¿no? En nuestro día a día. ¿Alguna otra forma, ¿no? De cómo podemos comenzar a relacionarnos con esos miedos? Porque a veces tenemos miedo al miedo, ¿vale? A tener miedo. Eso es lo peor, es un bucle. Mira, os voy a confesar, yo cuando iba a hacer la entrevista me he puesto muy nerviosa. Digo, ¿cómo puede ser, Yolanda, si has hecho la presentación de tu primer libro delante de gente? ¿Cómo puede ser si te fuiste a la has ido a ferias del libro? Pero has hecho vídeos de YouTube hablando a la cámara. Pero, claro, llevo muchos años que, como ya vino lo del COVID y demás, que no me expongo a la cámara. Entonces, yo tenía ese miedo al escénico.
y lo he pasado, pues que me he tenido que poner a meditar, lo que yo suelo hacer, la relajación de Jacobson, y no pasa nada. Si todos tenemos miedo, ¿por qué mostrar que y decir, no, yo no tengo miedo? Es mentira, todos tenemos miedo, viene innato, viene desde los animales. Es que tenemos miedo y no pasa nada. Lo peor que hay contra el miedo es luchar con el miedo, no porque se hace más grande, es aceptar, vale, tengo miedo. ¿Y qué pasa? Si me ven peor, no pasa nada. ¿Qué pasa? Si no ujú, me ven en mi esplendor, no pasa nada. Lo he intentado y eso que te llevas de satisfacción. ujú. Efectivamente, porque Pero, muchas veces por el miedo no hacemos las cosas que podríamos hacer y llevarnos esa satisfacción. Lo que dices tú, a ver, tú te pones nerviosa, pero yo, por ejemplo, siempre también, cuando hago todos los clubs de lectura y ya llevo veintitantos, siempre tengo esos nervios, ¿no? claro, De antes, de, ay, a ver qué va a pasar, no sé. Y luego pienso, bueno, es normal porque así pues me preparo, estoy con tiempo, compruebo el micrófono, compruebo que todo funcione bien y ya está. Y luego pues a disfrutar, ¿no? claro, Pero no me dejo paralizar por ese miedo. ¿Vale? Ujú, claro. Y sobre todo aceptar. Me gusta mucho la palabra aceptar. Ya sé que parece que está muy dicha, muy usada, pero es verdad, la aceptación es clave. O sea, vale, tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se me note. Vale, no pasa nada. Soy humana, soy vulnerable. No pasa nada. ujú. Ya lo haré mejor, ¿no? Claro. Y es normal, y decir, es normal, a ver, si hace, por ejemplo, 5 años que no grabas vídeos en YouTube, es normal que ahora te pongas también más nerviosa al ponerte en la cámara, y no pasa nada. Pero yo antes era de luchar contra el miedo y huir del miedo, ¿no? Entonces se hace más grande cada vez, no hay que luchar, es aceptarlo y enfrentarse, claro, porque es más como decir no hacer las cosas por Claro. miedo. Ujú. Claro, pero te puedes perder, ¿no? Muchas cosas, porque a ver, por miedo no estaríamos aquí, ni tú ni Por yo, por muchas ejemplo. experiencias Claro, positivas, aunque sean menos positivas, no pasa nada. De todo se aprende y se saca algo positivo. efectivamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, dentro de tu libro también nos habla sobre la ansiedad, ¿vale? Esa eterna compañera de viaje, nos has comentado un poquito al principio. A veces es verdad que, bueno, según en el estado en el que estemos, pues una misma situación nos puede provocar ansiedad y otras veces, pues a lo mejor pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo podemos entender mejor la ansiedad, ¿vale? Y aprender a convivir con ella, ¿vale? Porque también a veces nos da miedo. Ay, es que si hago esto me va a dar ansiedad o me va a dar un ataque de ansiedad y por lo tanto, pues mejor no lo hago, ¿vale? En esta pregunta supongo que te refieres a la ansiedad generalizada, ¿no? A la Sí. ansiedad de anticipación, ¿no? Sí. Vale, en este Ujú, caso, en el libro me refiero más a la ansiedad como somatización, ¿no? Porque yo estuve como muchos años con ataques de pánico, ¿vale? En este caso, si es la ansiedad de anticipación, pues es que va muy emparejada y muy unida al miedo. ujú, El miedo, la ansiedad, da estrés, da taquicardia, es un poco parecido, sin llegar a ser ataque de pánico. Entonces, lo mismo, aceptación y no luchar con la ansiedad. O sea, me está dando taquicardias, no pasa nada, respira hondo. ¿Te estás poniendo rojo? Me acuerdo que había un compañero en clase cuando era jovencita que se ponía rojo y cuanto más lo pensaba, más dices que Yolanda, digo, claro, cuanto más, más se intensifica la emoción. No hacerle caso, aceptarlo y ya se irá. Igual que viene, se va, igual que las emociones. En ujú, el caso de, claro, la ansiedad ya es un problema, porque claro, ahí ya es, cuando te da un ataque no depende, Ale, Yolanda, no, porque la mente, ahí juega el papel ya la mente más instintiva, ¿no? Entonces busca sobrevivir, huir, ponerte a correr, ¿no? Ponerte a gritar, yo qué sé, porque ujú, claro, es la sensación que te vas a morir, es la muerte inminente, es supervivencia pura y dura. Pero la ansiedad general lo mismo sería, pues bueno, hacer mucha meditación, a mí me gusta mucho meditar. El yoga me ha ayudado mucho, el yoga me cambió la vida. La vida, los pensamientos, la manera de ver el mundo, muchas cosas. Y no creía en él al principio, ¿eh? Pensaba que eso eran tonterías. Y nada, y la meditación me ha ayudado mucho también a focalizar, a dejar la mente no en blanco, porque es imposible dejar la mente en blanco, eso es mentira, bajo mi punto de vista. Siempre van pasando pensamientos, pero yo los dejo que pasen, no los juzgo. Me viene un pensamiento de alguien que me ha hecho algo, no pasa nada, no es mi problema.
Ujú. ¿vale? Y lo dejo pasar, no me enredo en el pensamiento, en la rumiación. Y bueno, llevo muchos años meditando y aún sigo aprendiendo y apuntándome a cursos de meditación, porque es que siempre se te escapa algo, o siempre aprendes algo nuevo. Ujú. Porque depende de quién te lo explique, siempre sacas algo nuevo de otra persona. Y bueno, yo digo, en la ansiedad va muy bien pues la meditación, el yoga, lo que cada uno considere, la naturaleza también me ayuda mucho, poner los pies en la tierra, en el césped, me ayuda mucho a conectar con tierra, a descargar, lo que cada uno considere. Y si, bueno, si ya es patológico como en mi caso, siempre lo diré, acudir a terapia psicológica o si es más necesario, pues al psiquiatra, no pasa nada. Pero si Ujú. ya te limita la vida, evidentemente hay que hacer terapia. No sirve de nada. Primero que cuando tienes un ataque de pánico, como decía anteriormente, no te vas a poner a meditar ni a nada de lo que he mencionado. Estamos hablando ya, por eso hay que diferenciar si es una ansiedad escénica, digamos, o son crisis de ansiedad, que ya es más somatización y ya trabaja ahí, trabaja más el cuerpo y más Mm. cosas. Pero hay una cosa importante, ¿no? El pedir ayuda, que a veces nos cuesta pedir Claro, ayuda. Entonces hay que, bueno, saber hasta qué punto, pues esto esa ansiedad nos está impidiendo claro, vivir, ¿vale? O simplemente es algo, pues lo que decíamos, ¿no? Algo como más, bueno, pues más llevadero que igual, pues lo que comentabas, ¿no? Con una meditación o con claro. una relajación nos puede ayudar a bajar ese nivel de ansiedad, ¿no? Pero el pedir ayuda es muy importante. Sí, quiero hacer esa puntualización porque es muy importante, porque claro, por eso Ujú. existe muchas veces ese pensamiento, es que los que escriben libros de autoayuda, que para mí es más ensayo en sí que autoayuda, yo no ofrezco técnicas de nada, pues eso, de que como que somos vendedores de humo o cosas así, ¿no? Yo siempre lo digo, diferencio la ansiedad general que se puede sobrellevar con meditación, yoga y cosas espirituales o de crecimiento, pero luego está la parte patológica, digamos, que no es que sea patológica per se, pero te limita en el día a día. Entonces ahí no pasa nada ir a terapia. Están para eso. Ujú. Y no estás loco por ir a terapia. Y Efectivamente. que no te importe si saben que te da igual. Tú buscas tu crecimiento y tu bienestar. Y luego lo agradeces y te ayuda. Para mí me ha ayudado mucho pues, para conocer muchos temas de los que no conocía. Ujú. Pero hay que diferenciar, ¿no? Un libro no te va a salvar, aunque en este caso el de autoayuda no te va a salvar. Si tienes un problema, como decimos, incluso depresión, como yo la pasé hace muchos años, tienes que pedir ayuda. Y no Ujú. pasa nada. Como escribí en un artículo, el ser vulnerable a veces es una fortaleza. Ujú. Sí, porque Hoy en día estás... en este mundo sí, es peligroso también porque claro, estamos más expuestos, pero es una fortaleza también, porque te Ujú. hace darte cuenta cuando necesitas ayuda. Y pienso que pedir ayuda es un acto muy heroico y valiente. Los Sí. cobardes para mí, con todos mis respetos, que no nadie se ofenda, quiero decir, la gente que no pide ayuda para mí es el cobarde, el valiente es el que la pide. Ujú. O cobarde Efectivamente. o no es consciente que tiene un problema, que Bueno, también, no, claro. Claro, si no somos conscientes que tenemos un problema, no podemos cambiar, eso está claro, claro. Pero cuando tú ves que tienes un problema y que necesitas, pues eso, salir de aquí y no ves el camino, pues pedir ayuda para que te acompañen a salir, ¿no? claro, Y ya que tú pues, te conozcas un poco mejor, pues claro. es muy importante. Es Mm. lo que quería decir, claro, que si la persona, puedes engañar al mundo, pero a ti mismo no. Si Mm. cuando tú estás contigo mismo, sabes que tienes un problema y no pides ayuda, pues entonces para mí no es más valiente eso, para mí no es valiente el que lo reconoce. El que pide, sí, 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 efectivamente. que pide. Exacto. Sí, porque al final, al pedir ayuda, bueno, pues eso, ves otra, te explican otras cosas, otra forma de ver la vida y tú vas adaptando para llegar a ese ser, ¿no? A tu ser No, que tanto claro, nos han sabe. estudiado para eso, entonces te ofrecen unas herramientas que uno no conoce en ese momento. Entonces, una Ujú. cosa está la espiritualidad, otra cosa está ya la psicología. Son cosas que pueden ir entrelazadas, no hay ningún problema, pero Ujú. si se está mal, pedir ayuda. Pedir ayuda. Efectivamente.
En otro de los capítulos nos hablas, que me gustó mucho, es que nuestro ser nos habla en susurros, ¿vale? Me gustaría que si nos puedes leer pues algún Vale. pequeño fragmento, ¿vale? Que bueno, es un texto poesía, ¿no? Que incluyes en el capítulo, no Sí, los leas todo, ¿no? sí, que Porque, ya dicho sea de paso, pero son poemas que introduje en un poemario digital que ahora va a salir ampliado en papel y que están ujú, incluidos en él. Y son los poemas que dije al principio, los retazos de sí, escritos. Os vale. leo uno, a ver, este que es cortito, que he visto por aquí. A ver, siempre estamos aprendiendo. Tropezamos y caemos, como cuando éramos niños, y nos levantábamos, porque siempre queríamos seguir aprendiendo. Aunque sigamos pensando en fracasos, no los hay. Estos son la antesala a la alfombra roja de nuevas situaciones, venideros momentos maravillosos, porque en cada momento desaprendemos para volver a aprender. Aprender es querer, para aprender a sufrir. Aprender a reír, para aprender a llorar. Aprender a amar y aprender a odiar. Aprender de ti para aprender de mí. Pero hay cosas que no nos enseñan, que tenemos que caer y levantarnos otra vez. Nos dicen que hay que querer a los demás, pero no nos enseñan a querernos a nosotros mismos. Y mucho menos enseñarnos a amarnos de verdad. Y así vamos dando tumbos, perdón, batallando con los demás lo que solamente nosotros podemos cambiar. Querernos, amarnos, aprender y desaprender. Borra de tu vida la palabra fracaso. Nunca fracasaste y nunca fracasarás. Y menos aún, eres un fracasado y nunca lo serás. Eres un alma errante como aquella persona que brilla en la oscuridad, como esa persona que escribe estas letras, que tropieza y se levanta, pero jamás se volverá a sentir fracasada. Sé aprendiz de sabio y sigue errando. Solamente así te estarás amando. La verdad Que viene a que ser mucho a lo que dice el libro, lo que hablábamos al principio. son esas palabras que tocan, ¿no? Que tocan el alma. Mira que yo me lo he leído y al escucharlo con tu voz es como que, bueno, pues hay algunas frases que resuenan más Sí, que te hace como un clic, ¿no? Dices, esto me ha y, pasado, ¿no? Es verdad. y que además es bonito, ¿no? Para poder reflexionar, ¿vale? Y darnos cuenta de que efectivamente, ¿no? Que tenemos Sí, que no hay que fracasos, no pasa nada. Fracasar, pues lo vuelves a intentar levantarse. y Bueno, si como te das cuando éramos cuenta que pequeños. Ujú. no pasa Es que nada, es que hablas mucho en el fracaso no lo vuelvo a libro, intentar, no pasa nada, no es fracaso. Has errado, pero lo vuelves a intentar, no pasa nada. No eres efectivamente. menos por fracasar, todos fracasamos, incluso personas que vemos que les va muy bien y vemos lo de fuera, esas personas no sabemos el trabajo y la lucha que llevan consigo mismos y las veces que han fracasado y les han cerrado puertas. Lo que pasa es que no lo vemos. Por eso las redes sociales hacen mucho daño, porque vemos a alguien en Instagram y nos pensamos que tiene vidas idílicas. No. O qué Ujú, suerte ha tenido, o vete a saber, tendemos a pensar mal. No, a lo mejor se lo ha currado. No ujú, sabemos lo que ha pasado a esa persona o lo claro, que ha sufrido para llegar donde ha llegado. ujú, Desconocemos efectivamente, mucha información. ujú. Sí, sí, efectivamente, claro, bueno, porque nos creemos, ¿no? Volvemos al principio de que nos creemos muchas cosas y tenemos que cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos, pues, mucho de lo que oímos y más ahora, ¿no? Con las redes sociales. Pero bueno, también a nuestro alrededor, porque a veces tendemos Sí, a sí, creer a los que nos rodean que por lo que sea, pues bueno, no nos están claro. ayudando en No, nuestro y ahora día. más que nunca, porque con las prisas, el hacer, por eso escribí el libro y como fue en pleno confinamiento, pues claro, que fue una gran lección de vida el confinamiento, el parar, ¿no? Por narices, con Sí. perdón de la palabra, ¿sabes? Y claro, por eso hubo muchas depresiones, porque tenías que estar contigo mismo, sí o sí, ahí no tenías remedio de escapar. Ujú, Entonces es muy importante el no cuestionarnos porque con las prisas oyes algo y es que ¿quién se va a parar a cuestionar? A ver cómo verifico esa información. No, uno, dos, pero el resto,
¿Te lo ujú, crees? Yo soy la primera, que muchas veces dijo, Yolanda, no te lo creas porque, vale, a ti te hicieron esto y no vas a hacer lo mismo. Pero, ujú. claro, eso lleva tiempo, lleva trabajo también. Y no nos interesa todo lo que cuesta esfuerzo. Queremos lo fácil, lo rápido, lo ya. ¿Qué pasa con comprar un libro? Todo lo tienes ya. Y las Claro, cosas de palacio van despacio. quieres leer el libro y ya transformarte Y ya. ya lo tenemos a golpe de clic. Incluso ya a Claro. mí a veces me ha pasado de darle sin querer a comprar el Ujú, digital. Y es así. ujú. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuestionar lo que oímos? Uf, Ya. que no se hace muchas veces, la mayoría de las veces creo que se hace por ignorancia, porque pues no. Si tienes que ir a por el chiquillo a la guardería, tienes que ir a la lavandería, ¿quién se va a cuestionar eso? Ujú. Y si no se ha trabajado mucho la persona, pues tampoco. Se puede juntar muchos factores que son caldo de cultivo para creérselo, evidentemente. Aparte que es lo más fácil. Sí, sí, porque claro, todo lo demás cuesta, ¿no? Es como, bueno, en tu libro tú dices que, y cuando lo has comentado al principio, es un viaje del que nunca vamos a terminar de conocernos, ¿no? Pero cuanto más nos conozcamos, más fácil, ¿no? Va a ser también, pues eso, el saber discriminar, saber a quién tengo o no tengo que hacer caso o qué tengo que hacer y sobre todo reflexionar, ¿no? Reflexionar pues con las palabras, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que leemos, ¿no? Que como nos has leído tú Bien. en el poemario. Ujú. Quiero hacer un inciso Sí, de que, a ver, se me ha ido un poco de la cabeza, que quiero decir que, a ver, ¿qué estábamos hablando? Lo de que no cuestionarnos las cosas. Ah, cuestionarnos. pues eso. Sí, Y quiero hacer un inciso de que no es fácil. O sea, a ver, no quiero que se me malinterprete y pueda parecer, tú lo dices, que fácil. Es que es muy fácil, claro, porque tú, o lo que sea, ¿no? No, quiero decir, a mí hoy día de hoy yo sigo trabajándome, de verdad. O sea, yo muchas veces me dicen algo y a priori me lo he creído y luego me he dado cuenta y digo, Yolanda, ¿qué estás haciendo? Que creo que lo he comentado. ¿Qué estás haciendo? Si contigo y empiezo a analizar y a trabajarme, o luego por la noche cuando escribo mis agradecimientos o lo que sea y ya lo trabajo, pero que no es fácil, lo sé. O sea, no es fácil, no malinterprete que es que, no, yo también me estoy trabajando a día de hoy, no lo tengo todo y seguimos aprendiendo siempre. bueno, Incluso desaprendemos y volvemos a caer en el mismo error y no pasa nada, volvemos a trabajarnos o nos aparece otra historia diferente y tenemos que volver a aprender otra cosa. Es que siempre es así. claro, Que es no como porque lo esté hablando de estos temas soy sabedora de todo, no, para nada. Yo siempre digo, soy aprendiz. Y lo que he integrado y a mí me ha ido bien, lo divulgo. Nunca diré algo que no he experimentado, porque sería una vendedora de humo y no. No, no, claro. A ver, se nota bueno, que lo que has escrito es bajo tu perspectiva, tu experiencia y que en ti pues ha funcionado y que seguro que nos funciona a muchos, porque la Claro. idea además es meternos en nuestro ser, ¿no? Bueno, y lo que dices, el caernos, como nos has leído, ¿no? El caernos, levantarnos, no tener miedo, ¿no? A esas caídas. Como hacían Porque los niños que van a gatas, que se caen y se levantan, es que son los mejores ejemplos para aprender. Nunca se dan por vencidos, nunca. claro, efectivamente, sí, sí, a veces nos olvidamos de que Mm, fuimos niños y a veces los niños son muy sabios, ¿no? muy Y luego sabio, muy sabio. cuando crecemos, nos olvidamos de ciertas cosas, ¿vale? O se Porque, pelean cuando te peleas con un amiguito y a los 5 minutos ya se están hablando. Y las personas mayores nos volvemos más rencorosas, más vengativas, ¿no? ujú, Aprendamos de ellos. Si se les olvida, claro. Sí, porque yo creo que, claro, bueno, son más ellos mm, mismos, ¿no? Son más su ser, su esencia, y ahí, que además ahí es donde reside, ¿no? claro, Nuestra por eso felicidad. empiezo con la niñez, como que retrocedamos un poco pues, a la niñez. Hombre, siempre manteniendo un equilibrio, pero si queremos Claro. llegar a obtener esa serenidad y sentirte mejor contigo mismo, pues llegar a ese ser, ¿no? Esa esencia. No Ujú. con la inocencia 100% de un niño, evidentemente, porque nos van pasando cosas y nos van endureciendo. Pero yo creo que no está reñido, siempre lo digo, es que el tener, claro que es importante el dinero, y a mí me encanta y a los demás les encanta, claro, pero
se puede, es que a veces hay una mala interpretación entre ser espiritual con, no, puedes tener un equilibrio, tener tus necesidades básicas y ser espiritual o intentar practicar la espiritualidad. No tiene nada que ver. Por supuesto que tienes que, para vivir en un mundo de bienestar, tienes que tener las necesidades cubiertas, sino que felicidad ni vas a tener, imposible. Claro que Ujú. es. Es que, claro, yo lo he escrito dando por hecho, que claro, siempre digo, manteniendo unas necesidades básicas cubiertas, si no, no puedes, claro, es que no te planteas la espiritualidad ni el crecimiento personal. Ujú. Pero partiendo de esa premisa, soy del creer, del parecer, que no el que más dinero tiene es más feliz, para nada, para nada. Si no lleva un trabajo interior y transforma sus creencias, sus miedos y sus historias, que por mucho dinero que tenga una persona, si no se trabaja interiormente, pienso que feliz y plena 100% no es. Sí, tendrá el bienestar cubierto, pero que ni es incompatible ni hay que dar por hecho que el dinero da la felicidad. No. No, porque bueno, es que a veces pensamos que cuanto más vayamos a tener, más felices, y es al Claro, contrario, ¿no? A veces, bueno, lo que dices, ¿no? Que está bien tener, pero que el ser realmente y el conocerse a sí mismos y volver a ser genuinos, ¿no? A ser nosotros, porque a veces nos olvidamos de nosotros, sí, ¿vale? por querer encajar, para que no nos malinterpreten, para que no, ¿qué van a pensar? No nos mostramos. O por lo menos hasta que dices, me da igual. Pero hasta que no tomas esa conciencia, normalmente vamos con una máscara. Incluso por mucho que te trabajes, siempre hay algún punto débil y llevamos todos una máscara. Unos de una manera, otros de otra. Pero es por eso, por miedo a no encajar, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, todo escapando de nosotros mismos. Y yo Ujú, siempre digo, nacemos y morimos solos. ujú, efectivamente. Y Mm. nadie te va a salvar de tu tormento. Solamente tú, por mucha ayuda que tengas, como decíamos antes, pero al final el empuje, el despegar tienes que ser tú. Por muchas herramientas que te den, si no dices hasta aquí, no sirve de nada tampoco. Tiene que ser la persona. La fuerza está en la interior de una persona, no está en fuerzas externas. Ujú. Claro, está en nosotros mismos, ¿vale? Por eso es conocernos y ser nosotros y no tener ese miedo a ser nosotros, ¿vale? Porque, a ver, cada uno somos diferentes y además podemos aportar nuestro granito de arena Claro, en el mundo donde estamos, ¿vale? O en la pequeña sociedad donde estamos. claro. Y Es, que de todos aprendemos de todos. Y pienso efectivamente. que hay sitio para todos, que Ujú, uno brilla en una cosa, otro brilla en otra, y que, pues eso, también comento mucho pues el tema que vivimos en un mundo muy, muy, muy competitivo, pero hasta límites muy que son preocupantes. O sea, porque no brilles tú te voy a pisar. No, así no se brilla más. claro. No. Y si no, si observamos la gente que le va bien de éxito, son gente que jamás los verás que pisan a los demás o hablan mal de los demás. Hacen sus cosas lo más correctamente posible y ya está. Y si algo no te interesa, pues lo bloqueas y punto. Pero ¿para qué Ujú, más historia y quemarte la sangre? ya, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero Pero pienso que hay sitio para todo el mundo, no pasa nada. ujú. Sí, sí, porque O cada uno qué puede. pueda aprender, claro, que pueda aprender de esa persona o qué hace esa persona que le va tan bien. No, Ujú, no creamos, es que en la suerte no creo en la suerte. Creo en la suerte en los juegos de azar, pero sí, puede haber algún caso que sea un golpe de suerte por que alguien tenga primo, como se suele decir, etcétera. Pero normalmente en muchos casos de productividad y trabajo que va bien, hay mucho trabajo detrás. Mucho, pasa que no lo vemos. Hay muchos tropiezos, ujú, como el caso de mucha gente famosa o de Walt Disney, como no sé si lo nombró en este libro o en el anterior. ¿Cuántos rechazos sufrieron? claro, sí, De gente que decían que no era buena y luego cuando murieron. ujú, efectivamente, sí, sí. Por Mm, eso está muy bien, ¿no? Que podamos reflexionar y que nos podamos, bueno, claro, pues ir conociendo poco a poco,
bueno, a través de las preguntas que tú, por ejemplo, en el libro nos vas haciendo, Mm. bueno, pues para sacar, ¿no? Esto que estamos comentando, para sacar, pues, esas fortalezas que tenemos y ese punto que nos hace, pues, diferentes y que podemos aportar a los que nos rodean, ¿no? Nos haces muchas preguntas, pero ¿nos puedes comentar alguna en concreto que creas que es significativa, ¿vale? De las preguntas que nos haces, porque nos haces muchas a lo largo del libro para reflexionar, pero alguna con la que tú pienses, bueno, La primera, ¿quién soy? ¿Quién soy? vale. Porque es que no sabemos quiénes somos. Incluso pasaremos muchas crisis existenciales, porque claro, no somos, por ejemplo, yo no soy la misma persona que hace 10 años, ni dentro de 10 años seré la misma persona, si Dios quiere, que soy ahora. Vamos cambiando, vamos evolucionando, o tenemos retrocesos también para poder evolucionar. Ujú, Entonces, ¿quién soy? Porque claro, cuando eres adolescente o joven, lo primero, no sabemos quiénes somos. Nadie. Hasta que no podemos saber quiénes somos. Incluso hay gente madura que no sabrá quién es. ya. Pero claro, muchas Sí, veces se confunde quiénes somos con nuestra profesión. No, mi profesión es administrativa. ¿Me identifico con ella? No. Una cosa es con lo que ganas dinero y otra cosa es lo que eres, tus ujú, valores, tus creencias. Eso me define. No si el Contaplus me cuadra o no me cuadra. Claro. ujú, efectivamente. Sí, sí. Tenemos una pregunta de una de nuestras oyentes. Si quieres poner el micro, Margarita, y te damos paso. Sí, hola. Pues Hola, hablando de los Margarita. miedos, hola, me está encantando y el poema vamos, me ha encantado, Muchas gracias. que toca fibras. Y bueno, hablando del miedo, yo llevo veintitantos años dando clases y yo me sigo poniendo nerviosa, me sigo poniendo nerviosa antes de la clase. Y da igual que me lleve súper bien con mis alumnos. Ayer, por ejemplo, me echó una mano Mari Carmen en mi clase. Y da igual el ámbito en el que esté, me pongo nerviosa antes de la clase. Pero, pero bueno, son cosas que pasan y lo que dices tú, que respiras o meditas un poco antes o lo que sea, porque son cosas que pasan Es y no completamente pasa nada. normal. Y Es luego, un- hablando de caer y levantarse. Bueno, pues yo con mis 50 años, yo me sigo Tras, pues reinventando qué una bien y lo otra llevas, vez, ¿eh? No les aparentas una y para otra vez. nada. 51, perdón. Pues no los aparentas, vamos. Y nada, aquí reinventándome una y otra vez, Claro, porque vivo en el extranjero y no es fácil la vida en el extranjero. lo sé. Aprender un idioma nuevo, una cultura, eh, pues tienes que empezar a trabajar en Puedes, donde hay, donde puedes, y no tiene nada que ver con lo que has hecho en tu vida, pero bueno, lo haces y ya está, y no te pasa nada. levantas Y no y te te vas, define lo que y no te define tu profesión, sino es un sustento para poder pagar facturas y sobrevivir. Pero no te define el trabajo. Como siempre pongo el ejemplo cuando veo los barrenderos en mi barrio. Ostras, yo he aprendido mucho de hablando con un barrendero o con un vagabundo que nadie se para a hablar con él cuando le da una moneda. Y puedes aprender muchísimo. Hay muchos héroes anónimos que no nos imaginaríamos los libros que se podrían escribir con sus historias. Os digo que no nos define la profesión. A lo mejor encuentras en un barrendero una persona que dice, chapo, qué persona más culta, que ya quisieran muchos, sin discriminar las profesiones. Hombre, también hay gente con profesiones que son estupendos y inteligentes. Pero quiero decir que lo vengo a decir que las profesiones no nos definen. Tenemos que pagar facturas y sobrevivir. Y luego en el tiempo libre haremos lo que nos gusta. sí, es lo que hago yo en el tiempo libre. Enseño Claro. español, que es lo que me gusta. Otra creencia errónea que creo que pirula por ahí, hablando mal y pronto. ¿Cuánta gente vive de lo que le gusta? ¿Dos? Es que creemos, esa persona. No, mentira.
A lo mejor lo hace por pasión, por amor al arte, más de las que nos imaginamos. O por emprender, pero ellos tienen su trabajo de 4 u 8 horas. No viven todavía de ello. A lo mejor pagan unas facturas, pero no viven de ello. Son muy pocos los privilegiados que pueden aprender, por ejemplo, hablando en mi caso, de la escritura. Creemos que vi mucha gente. No, Pérez Reverte, ¿alguno más? Ujú. Además, conozco abogados que son abogados y se levantan a las 6 para escribir. Su profesión es el abogado. No viven de escribir. Claro. Ujú. Pues sí, sí, efectivamente. Bueno, ya vamos casi finalizando, pero sí que ha habido un tema que has comentado al principio y que no quería terminar de esta entrevista sin que habláramos un poquito más, que es sobre lo poderosa que es nuestra mente, ¿vale? Porque puede ser pues nuestra aliada o nuestra enemiga, ¿vale? Entonces, ¿nos puedes decir cómo poder entrenar un poquito a nuestro favor, o sea, a nuestro favor, pues esa mente, ¿vale? Ya nos has dado alguna pista anteriormente, pero Sí, ¿nos puedes comentar alguna cosa más? pues eso, que es normal que la mente tienda a pensar en negativo e intentar pues, poner de nuestra parte cuando nos venga un pensamiento, pues, aunque sea en el bloc de notas del móvil, anotarlos y convertirlo en positivo. Es un ejercicio cuando puedas hacerlo. Aunque sea a final del día, siempre nos podemos acordar lo que si hacemos un repaso, lo que hemos ido pensando. Y si no queremos tomarnos esa molestia, pues intentar meditar, por ejemplo, cuando nos levantamos y te levantas a las 9, pues o a las 8, intentar poner el despertador 10 minutos antes. Es una costumbre muy sencilla y no cuesta nada. Hay meditaciones, a mí me gusta mucho ponerme de 5 minutos mindfulness por la mañana para tener un buen día, por ejemplo. 5 minutos, no te lleva más, te levantas, te lavas la cara, incluso desde la cama tumbada. Meditar. Cuando ya es constante, sí que se nota en el tiempo mucho para adommellar esos pensamientos, esos intrusos que yo les llamo ahí, que siempre están martillándonos la cabeza, no nos dejan vivir. Meditar, o el fin de semana, si no puedes entre semana, buscar un huequito para visitar, aunque sea el parque si tienes la regla de vivir en la ciudad, como es mi caso. Bueno, para quien le gustará a mí, es que la ciudad ya no me gusta, pues a encontrar media horita para irte al parque que está detrás de ahí a 2 manzanas. Simplemente con eso ya estamos oxigenando nuestra mente, que es muy importante también para poder pensar con claridad y no damos importancia. Y pues eso, poner mucha disciplina y mucho trabajo. Tiene un Ujú. precio, hay que pagar un precio, claro, y no es Sí, sí, fácil. Es claro. como el que quiere ponerse musculoso, tiene que ir al gimnasio, por obra del Espíritu Santo no nos vamos a poner divinos. Pues lo mismo. Donde Claro, tienes tu prioridad, pues si tú quieres trabajar tu mente, tienes que poner mucha disciplina. Yo pongo siempre el ejemplo del gimnasio. Los músculos no se hacen solos. ujú. Efectivamente, claro, sí, Entrenan y se van temprano o cuando salen de trabajar, pero ahí, claro, por eso si queremos que nuestra mente sea nuestra aliada, pues la tenemos que coja entrenar, músculo, claro. tenemos que Al final cuidar. es un músculo más. ¿Vale? La tenemos, claro, y igual que nuestro ser, ¿no? Que si queremos al final ser genuinos, pues nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Sí, ¿Vale? porque le damos hoy en día pues, la importancia del físico, ¿no? Ujú, Pero claro, si le diéramos la misma importancia a la mente, imagina las cosas que podríamos conseguir, ¿eh? ujú. Y vuelvo a decir lo mismo, no está reñido una cosa con otra, No, no, hay tiempo para pero todo. todo en su justa medida. Perdón por las sirenas que están pasando. Nada, Todo en nada. su justa medida, un equilibrio, Ujú. claro. Sí, sí, es Pero bueno, buscar creo que se le da, ya no viene al tema, pero se le da ya demasiada importancia al físico y descuidamos muchas cosas. la parte, sí, la parte mental, que es importante todo, porque al final somos cuerpo, mente y espíritu, ¿vale? Eso es que es muy Entonces, importante porque ¿cuántas adolescentes se hacen operaciones y tienen físicos envidiables, pero no se aceptan? Que por eso muchas veces entran en la vorágine, ahora me opero esto, ahora me opero esto, pero porque es un problema realmente psicológico, no es un problema físico, no tienen ningún problema físico, están estupendas, ujú, es un problema sí, de autoestima. efectivamente. Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya casi finalizando, sí que me gustaría el que, bueno, pues que nos pudieras contar alguna anécdota, ¿no? Si has tenido, pues, o bien durante la escritura o después, pues, con algún lector que te haya dicho alguna cosa, que nos puedes contar, pues, de este libro y de lo que te ha pasado. Pues lo que más me llamó la atención es porque, claro, yo digo, este libro no lo va a leer nadie, porque como os comentaba, lo escribí en pleno confinamiento, no pude hacer ni la presentación como en el primero ni nada. Y me escribió una chica por correo y dice, me has cambiado la vida. Y yo siempre digo, yo con que ayudar a una persona que se sienta un poquito mejor, yo ya me doy por satisfecha, no tengo más pretensión con la escritura. Que me has cambiado la vida, digo, yo no te he cambiado la vida. Tú has puesto interés, tu actitud, porque luego me contaba ella bueno, toda su historia y tal. Y digo, tu actitud, el tomar conciencia y el querer tu comportamiento, es tú el que has hecho su trabajo, yo no he hecho nada. Porque otra persona se lee el libro y lo tira a la basura. Es Ujú, tú, que algo te ha hecho clic, como a mí me hizo en su día otra persona, y ya está. Pero el trabajo, el mérito lo tienes tú, no lo tengo yo. Pero bueno, a mí me generó mucho agradecimiento y mucho bienestar, porque dices, jolín, con que una persona, ayudes a una persona que sea un poquito más, ya no más feliz, porque es una palabra ya muy manida. Todos podemos tener momentos de felicidad y momentos de tristeza, pero que se sintiera un poquito mejor o que algo le hiciera clic, dices que me siento identificada en muchas cosas. Digo, si es que al final yo pienso que nos unen más cosas que nos separan. Si es que no somos tan diferentes. ujú, sí. Nos diferencia el físico, pero al final todos sufrimos por lo mismo. Tenemos las batallas internas por lo mismo. No somos tan diferentes. Ujú. Efectivamente, sí. Sí, muchas veces pensamos que las cosas solo nos pasan a nosotros y Sí, cuando es algo y piensas, ah, mira, a esta persona le ha pasado esto y ha salido, es como que te da esa chispa, ¿no? claro. Ese chic, ¿no? Que te hace cambiar y dices, ay, pues quizás yo también puedo, ¿vale? Mm. Y que a Pero, veces nos quejamos por nimiedades. Y eso bueno, también. y pues eso, pones la vista atrás y ves personas en grados más extremos que les faltan piernas, o le faltan manos y escriben con los pies. Es que es admirable. Y vemos, y Ujú, dices, ¿cómo pueden, no? Es que esas personas te habrán pasado sus depresiones, sus duelos, habrán ido a terapias seguros, estoy casi segura, pero eso no lo vemos. ujú, Jolín, y si esa persona escribe con los pies, ¿qué derecho tengo yo a quejarme porque me han criticado en la red social, por ejemplo? ya. Es que ya te ríes hasta de eso, porque dices, madre mía, qué pena me das, ¿no? Aprende de esta persona. Es donde uno pone la atención también. Entonces ahí cambias eso y dices, no me va a importar lo que me dicen, me voy a focalizar en esta persona de la red que se supera a sí mismo. Y me pongo un vídeo de superación, por ejemplo. Ujú, Y viene a colación de pues, trabajar nuestros pensamientos, ¿no? Que es más ujú. fácil dejarse llevar por eso, por el odio, la frustración. Sí, sí, porque bueno, al final escuchas eso, a lo mejor a la gente de alrededor y entonces dices, oh, qué mal lo he hecho, lo que dices, ¿no? Esa crítica y sin embargo te olvidas pues de la otra persona que te dijo, me has ayudado muchísimo con tu libro, ¿vale? Exacto, Entonces, las clavado. Es que a lo mejor claro, oímos dos cosas y tendemos a pensar más en lo que me han dicho, pero es que también te han dicho eso positivo. Lo has clavado. Eso es. sí, 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 Y hasta digo, es por que eso, los mayores enemigos somos nosotros, no el de fuera, somos nosotros. efectivamente. Sí, ¿Por sí, qué sí, creemos más lo que nos dicen negativo y no nos creemos, pues oye, hoy te he visto más suelta, hoy lo has hecho? No sé, es que somos así todos, ¿eh? Todos. sí, todos, Lo que pasa es que todos. hay personas que se trabajan más, otras menos, pero a priori nos creemos más lo malo. Ujú, Es una efectivamente. pena, es una pena, porque Sí, porque hay generamos muchas mucho. cosas buenas, claro, y hay muchas cosas buenas, ¿vale? Entonces, Pero y y muchas hay muchas cosas, cosas malas, claro que sí. Es que a mí me veces cuando me ven, es que tú eres demasiado positiva. Digo, no. Digo, yo lloro por muchas injusticias. Digo, pero es claro que hay muchas cosas malas. Y tengo conciencia y es la realidad. Está todo muy revuelto. Pero ¿qué está en nuestra mano? ujú, Nos dejamos llevar todavía por ese. ya.
algo podemos aportar para sentirnos un poquito mejor. Y a veces es que si cada uno ponemos un granito de arena, es más fácil dejarnos llevar por... Incluso podemos llegar, lo que digo, a mí me ha pasado, y es que a mí soy la primera que me pasa, que me he dejado llevar. Aquí en Valencia pasó lo de la Dana. Dejarnos llevar por el odio a priori de muchas injusticias que hemos vivido. Y a mí me enerva la sangre, claro, y sí, soy humana. Pero luego dices, voy a cambiar el chip, porque es que luego me voy a la cama molida y muy mal sobre algo que no está bajo mi control. Ujú, No está bajo mi control lo que hace otra persona mal o la injusticia que pasa en el mundo. Es que no, hay cosas que no puedo hacer nada. Y ujú. nos dejamos llevar mucho por ese odio y esa injusticia. Que es verdad, es cierto, no lo vamos a negar. Sí, sí. Pero que Sí, le pero ponemos más fuego, más. ¿Qué conseguimos? nada. Frustración, infelicidad, odio, venganza, sed de venganza. Y pienso que, bueno, no va a parecer una utopía, pero si lo pensamos fríamente, es que es así. Claro, y nos Yo por lo olvidamos, menos cuando me dejo llevar, he experimentado los dos, me dejo llevar por eso, porque yo en la Dana lo pasé muy mal, y eso que gracias a Dios fui una bendecida, porque vivo en la ciudad. Pero llegaba a la cama llorando de impotencia. Digo, pero si es que no está bajo tu control, Yolanda, si tú eres una hormiga, ¿qué puedes hacer tú ahí? Ofrecer tu voluntariado lo mejor que puedas. claro, sí, pero a veces nos olvidamos de que sí que podemos en un momento Claro, determinado, de lo que podemos hacer. claro, pero nos quedamos con, bueno, lo que dices, nos quedamos con lo malo. Pero nos olvidamos de la gente que ayudó, de la gente que Hay sigue mucha gente joven, ayudando. mucho, Por mucho. eso, sí, sí, es que es eso, ¿vale? Es esa la historia, ¿no? Y nos tenemos que centrar en, bueno, yo, vale, hay muchas injusticias, pero ¿qué puedo hacer yo para que este mundo sea un poquito mejor, por lo menos de los de mi alrededor, que siempre podemos Exacto. hacer muchas cosas, Que ¿vale? ya es, ya Por es. eso, Hay que empezar lo primero por alrededor, no por cambiar el mundo, porque primero es una misión imposible, vamos, yo creo. ¿no? Nadie puede Pero cambiar, hoy en día no depende de nosotros, pero que por lo menos que tu entorno sea más, se ujú, sientan mejor, eso ya es un éxito, no hay mayor éxito que eso, tú encontrarte con mayor bienestar que ayer y que los tuyos también sean más, que lo notes tú, que les has hecho más felices. Eso es muy bonito. Y eso es un éxito y nadie lo ve. Y no pasa nada. Si el mayor éxito pasa desapercibido. ya, ujú, efectivamente. Bueno, Yolanda, ya casi para finalizar, sí que me gustaría saber si tienes proyecto de seguir escribiendo más libros, ¿vale? Si nos puedes contar algún proyecto así que se pueda contar, ¿eh? De Sí, futuro, ¿vale? sí. O simplemente quedamos a la espera de que tú nos puedas, a través de las redes sociales que iremos divulgando, pues que nos digas, ¿no? Lo que estás haciendo. Vale. Pues mira, justamente ayer terminé de maquetar un poemario que saqué en versión digital hace unos años y lo he ampliado y lo voy a poner en papel y en digital en Amazon. Y tengo previsto, si no pasa nada, el día 12, que es mi cumpleaños, lo publicaré. Y bueno, le haré la promoción en mis redes y demás. Y bueno, ya se verá si alguna librería acepta, porque bueno, los autopublicados somos un poquito los marginados, ¿no? Y bueno, pero que mi mayor pretensión no es vender, sino aportar mi granito de arena. Nadie le amarga un dulce, evidentemente, pero sobre todo, pues, si puedo ayudar con lo que escribo, por esto intento escribir todo desde lo que he vivido y con el corazón siempre en la mano, porque pienso que al final es lo que llega a las personas, lo que escribes con el corazón, con ganas, yo creo que eso llega. Y nada, lo dicho, pues saldrá publicado el día 12 si no pasa nada en mis redes sociales. Si, bueno, en Instagram me pueden seguir en @Yolanda Mármol-bajo. Y bueno, si entran en mi web yolandamarmollopez.es, ahí pueden ver los artículos que escribo, colaboraciones y bueno, diversas redes sociales. Ujú. Pondremos, como siempre, debajo de comentarios aquí en este vídeo, pues tus redes sociales para que los que quieran seguirte, pues bueno, puedan meterse en tus redes, en tu web y bueno, y seguir aprendiendo un poquito más de ti. Y ya para finalizar, sí que me gustaría, como pido a todos nuestros autores,
que nos dejes tu gotica, ¿vale? Que nos dejes esa frase o ese párrafo para que a nuestros oyentes pues les entren esas ganas de leer el libro porque van a encontrar, ¿no? Esa gotica, esa perla de ti en el libro. Pues a ver, es que es una frase que suelo decir siempre cuando me han hecho alguna entrevista y siempre digo lo mismo y es una frase muy sencilla, pero es que es muy, muy sabia, muy verdadera. De hecho, no es mía la frase. Tengo que recalcarla que esta frase no sé quién la dijo. Déjate llevar por el corazón o algo así, viene a decir. Dejarnos llevar por lo que dicta nuestro corazón. ¿Vale? No, no sé dónde la leí, no es textualmente como la ha dicho, pero viene a decir eso. Siempre Mm, dejarnos llevar por el corazón, por lo menos en cosas de proyectos, de escritura, las cosas prácticas de la vida no tanto, pero relaciones, en amistades, la intuición, tu corazón, ese no se equivoca. La razón sí. Si empezamos a analizar y a trabajar, a pensar con la mente, sí nos vamos a equivocar o no, pero normalmente nos equivocamos. No es lo que pensamos muchas veces, la mayoría de las veces. Pero si un pálpito, lo digo por experiencia que me ha pasado, si un pálpito me dice que no por ahí, no. Si te dice que sí o que esa persona sí, aunque tengas el mundo en contra, al final la vida te da la razón. De que se dejen llevar por el corazón y no por juicio ni opiniones ajenas. ujú. Bueno, por tu ser, claro, efectivamente. Porque es Pues muy fácil, pero es difícil de aplicar. Es sí, sí, difícil. sí. No, es complicado, pero sí, es verdad que tenemos que ser eso, ser más auténticos, más genuinos y dejarnos, pues eso, esa intuición que muchas veces acierta y que no le hacemos caso porque no nos hacemos caso a nosotros. Mm. Que te quiero hacer un inciso. Ser auténtico, como tú bien has dicho, genuino, no confundirlo con que eres iluso, ignorante, ¿no? Para nada, no tiene nada que ver. Es que mucha gente lo confunde. No, no Ujú, es incompatible. Ni es ujú, incompatible para ser sumiso y no saber poner límites, que muchas veces no sabemos ponerlos, pero puede ser auténtico y saber poner límites. No tiene nada que ver. O ujú. intentar, porque nunca somos auténticos al 100%. Intentar ser lo mayor. Hacer, vivir en coherencia, como venía a decir también un personaje muy conocido, ¿no? El Gandhi decía, cuando piensas, haces y dices, o no me acuerdo la frase per se, pero bueno, Ujú. cuando va en coherencia todo lo que piensas y haces con lo, no sé, Con lo que con lo dices. demás, Ujú, coherencia al fin y al cabo. ujú. Sí, 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 Pues claro, eres auténtico, claro, porque estás haciendo lo que piensas. Si piensas una cosa y haces otra, ujú. primero que no suena muy creíble, ¿no? Sí, 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 es eso, lo que piensas, lo que dices y lo que haces que está Exactamente, lo totalmente has en dicho, genial. coherencia. Porque realmente además así es cuando no nos chirría a nosotros, ¿vale? No chirría a los demás, pero a nosotros tampoco, ¿vale? Así que efectivamente. Pues nada, pues muchas gracias, Yolanda. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido un placer leer tu libro. Seguiré reflexionando sobre tus preguntas y seguiré aprendiendo, que ya he aprendido mucho. Y nada, pues te esperamos con alguno de tus libros, ¿vale? Porque la verdad que me parecen interesantes y nos pueden ayudar, ¿no? En ese crecimiento que todos necesitamos. Así que nada, muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a ti por brindarme la oportunidad y bueno, decirte que yo también he aprendido de ti y sigo aprendiendo y aprenderé seguramente. Y un abrazo para todos los que están al otro lado y lo dicho, ha sido un placer, encantada. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente club de lectura. Iré poniendo en las redes sociales cuando tenemos el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.